Muy buenas tardes. Nuestro personaje de hoy, todos vienen siendo personas conocidas de los antequeranos, pero sin duda que el de hoy lo es bastante más. Jesús Romero Benítez. Jesús Romero nace en el año 1953 en Antequera. ¿Dónde exactamente, Jesús? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues nazco en la calle Lucena, me parece que era el número 65, concretamente en el tramo que hay entre calle San José y Cruz Blanca, subiendo a la izquierda, concretamente en la casa donde por primera vez se puso la ferretería del Martillo, que después se trasladó a la esquina de más abajo, en esa casa nacillo. ¿Allí te criaste también? Pues sí, allí estuve, me parece que fue hasta los 14 años o algo así, en el que estuve viviendo un par de años después en Barriada de Miraflores, a continuación en Madre de Dios, donde está el edificio, en la tienda de tejido Madre de Dios, en la cuarta planta, posteriormente en calle Diego Ponce y actualmente aquí en el barrio del Carmen, en la casa de las Torres. ¿Y estudiar dónde estudiaste? Pues yo estudié el bachiller, lo hice en los Carmelitas, hasta cuarto. Después el bachiller superior lo hice en el Instituto Pedro Espinosa, y la carrera después la hice en la Universidad de Granada. ¿Cuándo tenías claro aproximadamente que ibas a estudiar geografía e historia? Bueno, pues eso fue desde el primer momento. A mí desde pequeño siempre me gustó la historia y el arte, fundamentalmente, ¿no? Y cuando estaba en COU, ya lo tuve clarísimo. Incluso recuerdo que tuvimos un profesor en historia del arte que prácticamente nos daba los mismos apuntes que él había tenido en la carrera, ¿no? Y hasta tal punto que después, cuando fui a Granada, pues es una asignatura que ya prácticamente la tenía sabida, ¿no? Justo porque los apuntes que me dieron en clase, cuando llegué a la facultad, eran los mismos que tuve en COU, ¿no? Por lo menos en la asignatura de historia del arte. ¿Te gusta viajar? Muchísimo. Sobre todo conocer las ciudades monumentales, las ciudades de arte, ¿no? Imagino de Italia. Dime el nombre de una ciudad. ¿Española o extranjera? Una ciudad. Una. Pues Toledo. Monumental. Evidentemente. ¿Cómo prefieres viajar? Pues como sea, me da igual. A mí lo que me importa es llegar a los sitios, ¿no? Me da lo mismo en autobús, que en coche, que en avión, donde me lleven. La cuestión es llegar. Llegar y ver, claro. ¿Qué es para ti el amor? Pues es un sentimiento intrínseco que va con la propia persona, ¿no? Y con el que prácticamente es difícil, sin él es muy difícil vivir, ¿no? Lógicamente, pues nacemos y estamos arropados del amor de nuestra madre, ¿no? De nuestro padre, de nuestra familia, y después, a través del tiempo, pues vamos buscando, ya te sales de tu casa y contactas con más gente, ¿no? Y ya te lo vas encontrando por el camino, ¿no? Casi no se elige, ¿no? El amor te elige a ti. ¿El estar ligado sentimentalmente a una periodista, de qué manera te influye? ¿Positivo o negativo? Pues yo creo que casi de ninguna. Yo creo que tenemos bastante facilidad como para diferenciar nuestros campos profesionales. Si no fuera así, mal lo hubiéramos tenido, ¿no? Ten en cuenta que, lógicamente, la política y el periodismo son dos cosas que van muy unidas, pero que no se deben de mezclar, ¿no? Yo tengo que decir, por ejemplo, que nosotros pasamos un periodo difícil, no digo difícil entre nosotros, ¿no? Sino difícil con respecto a lo que suponía de cara al exterior el hecho, por ejemplo, que María Dolores durante varios años haya sido corresponsal del Diario Sur en Antequera, donde, como todos saben, la mayor fuente de información siempre es el ayuntamiento, ¿no? Entonces ella era corresponsal de Sur en Antequera, a diario tenía que dar información municipal, y yo era primer teniente de alcalde, ¿no? Y concejal con el área de urbanismo, de obra y de patrimonio histórico. Eso suponía muchas veces que teníamos una especie de un entente según el cual pues era preferible que yo no apareciera en los medios, ¿no? Por aquello de que ya tuviese una mayor credibilidad y que no dijera, pues mira, ya está esta señora hablando de su novio o de su marido, tal, ¿no? Y en ese sentido, pues a mí eso me supuso
aparecer muy poco en determinados medios, ¿no? De esa manera te ha podido influir, ¿no? Sí, en ese sentido, pero nunca me preocupó. Es decir, yo nunca he entendido que yo creo que no se gestiona en política, no se hace política, y la política en el campo municipal es fundamentalmente gestión para salir en los periódicos, ¿no? Se hace para que las cosas queden hechas. En ese sentido yo no tuve gran problema. ¿Cómo llegas a la política? Pues a la política llego a través del arte. Es decir, yo durante mi año de estudiante en Granada, lógicamente, digo la política activa, ¿no?, de gestión municipal. Durante mi año de estudiante en Granada, lógicamente, tuve una serie de experiencias desagradables. Ten en cuenta que nos estamos moviendo en los años del final de la dictadura de Franco, donde había muchísimo movimiento, ¿no? Había una lucha por algo tan sencillo como hoy nos parece, como la democracia, ¿no? Hoy para cualquier joven que tenga 15 o 20 años, ¿no?, pues resulta que la democracia es aquello en lo que él ha nacido, ¿no? Le parece muy normal, no entiende que de otra manera pueda ser casi, ¿no? Yo recuerdo lo que es, por ejemplo, estar en Granada viviendo en un piso con 5 estudiantes, ¿no? La mayoría éramos todos de Antequera. 2 de ellos eran militantes del Partido Comunista, ¿no? Y pues la sensación como, por ejemplo, pues te llega la policía, te registra el piso, se lleva los libros que tú has comprado en las librerías, ¿no? Y cosas por el estilo bastante desagradables, ¿no? Entonces esa sensación te hace que te motive, que te cuestiones un montón de cosas y que en cierto modo te crees un criterio, digamos, de cierta rebeldía política, ¿no? Tampoco se puede decir que yo fuese nunca un líder de movimiento de masa en Granada ni nada por el estilo, ¿no? Pero lógicamente participaba de esas inquietudes, ¿no? de ese desacuerdo, ¿no? Ese no estar conforme con aquello que nos dábamos cuenta que éramos, francamente, unos bichos bastante raros en Europa, ¿no? Rodeados de países democráticos, vivir en un país donde te puedo decir como anécdota, por ejemplo, que yo tengo por ahí tengo la colección Alfaguara de libros de historia, ¿no? Donde está el de la prehistoria, los romanos, la Edad Media, el antiguo régimen referido a los Austrias, el volumen de los Borbones, y llega al siglo XIX y eran 2 volúmenes, ¿no? Uno se llamaba La burguesía conservadora y otro se llamaba La burguesía revolucionaria. Te puedo decir que en uno de los registros la policía se llevó la burguesía revolucionaria y me dejó la burguesía conservadora, ¿no? Una cosa tan absurda como eso, ¿no? Y eran libros que estaban comprados en las librerías de allí de Granada, ¿no? La situación era bastante absurda, ¿no? Y eso te hace meterte, te hace motivarte, te hace concienciarte de una serie de temas. Después, por otra parte, yo tengo que decir que yo la memoria de licenciatura, lo que llamamos tesina o tesis de licenciatura, la hice sobre la arquitectura civil de Antequera, ¿no? Que por cierto la terminé en la Universidad de Málaga, ¿no? Yo terminé la carrera en Granada, me fui a la Mili, a Cerro Muriano, y cuando volví de la Mili, el catedrático que era mi maestro en Historia del Arte, que era don José Manuel Pito Andrade, me estaba dirigiendo la tesina. Al volver de la Mili lo habían hecho director del Museo del Prado. Entonces en aquel momento yo no tenía medios ni posibilidades de estar desplazándome a Madrid para que me siguiera dirigiéndome la tesina. Por otro lado, el catedrático que quedó en Granada, pues tampoco era una persona con la que yo tuviese un contacto especial, ¿no? Y en aquel momento precisamente fue Antonio Parejo el que me dice, bueno, ¿por qué no trasladas el expediente a la Universidad de Málaga y a través de Charo Camacho pues termina la tesina, ¿no? Entonces, ese fue el tema mío de memoria de licenciatura, que era la arquitectura civil, comprobando cómo en Antequera la arquitectura civil se estaba demoliendo sistemáticamente porque no se la valoraba, ¿no? Es decir, en aquel momento había un concepto de ciudad monumental, no de ciudad monumental, sino ciudad con monumentos, es decir, 4 iglesias, 4 palacios, el Papabellote, la Guamenga, y lo demás se puede desaparecer sin ningún problema. Cuando yo me di cuenta como todo eso se estaba demoliendo sistemáticamente, sin orden ni concierto, fue cuando me propusieron entrar en la gestión municipal, precisamente para trabajar en ese área, y ahí fue como entré yo en político. Y me motivó precisamente la destrucción sistemática del conjunto antequerano. ¿Y la política quita más que da o da más que quita? Yo tengo que decir que a mí la política fundamentalmente me ha dado la posibilidad de trabajar
en algo que me gusta muchísimo, que es el tema, fundamentalmente, los años que he estado. Yo entré como concejal de Cultura durante 4 años y a continuación el resto he estado llevando los temas de urbanismo, de obra y de patrimonio histórico. Y yo tengo que decir que yo he aprendido muchísimo, lógicamente mucho más queda por aprender, ¿no? Siempre he aprendido muchísimo y personalmente he disfrutado mucho, ¿no? Entonces, en ese sentido yo sería muy injusto, si dijera que la política, como algunos políticos por ahí van diciendo que es un tema muy abnegado, muy entregado, que se sufre mucho, que se pasa muy mal, que se pierden muchas horas de trabajo. En ese sentido digo que a nadie le ponen una pistola, ¿no? Es decir, que el que está en política es porque quiere y porque de alguna manera se sentirá moralmente compensado, ¿no? Pienso que eso es así. De lo contrario, a mí los victimismos en política nunca me han convencido. Hablábamos de la juventud. ¿Qué opina de la juventud de hoy? Bueno, la juventud de hoy, yo creo que es una juventud que tiene varias componentes, ¿no? De hecho, depende en qué estamento social nos movamos, ¿no? Hay una juventud de unos sectores sociales muy marginales, ¿no? Que me parece que lo pasan mal y que como consecuencia optan por fórmulas de escapismo bastante negativas, ¿no? No digo que sean culpables ni muchísimo menos, evidentemente no lo son, pero eso les lleva a un camino difícil. Tampoco es toda la sociedad en ese sentido, ni tan siquiera ese sector, es un determinado grupo el que opta por el tema de la droga y cosas por el estilo, que realmente es bastante triste, ¿no? Por otro lado tenemos otro tipo de juventud que está como más situada, ¿no? Donde, como te decía antes, han crecido en democracia, en una época de cierta bonanza económica, donde tienen una serie de posibilidades de divertimento sistemático, pues en los pubs, en todos estos sitios así. Y creo que, me imagino que como toda la juventud de todas las épocas tienen sus preocupaciones, tienen sus ilusiones, tienen la rebeldía propia de donde le da, y yo pienso que muchos de ellos yo me veo reflejado, ¿no? Como veo que tienen preocupaciones fuertes por determinados temas, y eso es lo que mueve al mundo, ¿no? Es decir, está ir renovando, ¿no? Ir renovando pues las ilusiones. Yo tengo que decir que cuando yo entré en el ayuntamiento hace 12 años con esa intención, con esa voluntad de que aquello que se estaba produciendo no siguiera produciéndose, pues la ilusión que tenía era tremenda, ¿no? Actualmente los problemas los ves ya con muchísimo más sosiego, lo ves de manera más reflexionada, te preocupas lo mismo, ¿no? O te preocupas incluso más a medida que tienes más conocimiento de las cosas, ¿no? Pero evidentemente yo creo que la juventud es lo que le da vidilla, es lo que le da salsa a la sociedad, ¿no? Yo recuerdo hace años yo estaba muy preocupado por un determinado tema relacionado con Antequera, tendría yo unos 18 años o 20 años, y no, quizás más o menos 20 o 21 años. Y ya estábamos dando un poquito de guerra, ¿no? Con aquello de nuestras preocupaciones por el tema de la cultura en Antequera, por el tema del propio patrimonio de la ciudad y demás. Y recuerdo que en una habitación contigua donde yo estaba, pues estaban hablando de un grupo de compañeros que estábamos un poco en esta onda, ¿no? Y la frase que escuché estaban hablando de nosotros, ¿no? Decía, pero no hay que preocuparse porque la juventud es una enfermedad que se cura con los años, ¿no? A mí esa enfermedad no se me ha curado todavía en ese aspecto, ¿no? Es decir, sigo también preocupado por determinados temas y creo que me moriré preocupado por esos temas, porque es una forma como otra cualquiera de verle la ilusión a la vida, ¿no? Malo sería, ¿no?, si se perdiera esa ilusión. Efectivamente. Te refería a la juventud de tus tiempos, a la de ahora. Bueno, tus tiempos no nuestros tiempos, pero fundamentalmente, ¿qué diferenciarías entre la nuestra y la de hoy en día? Bueno, yo pienso que fue una juventud políticamente muy motivada, ¿no? Muy motivada porque lógicamente se trataba de romper con un larguísimo periodo que nos hacía un tanto especiales a los españoles, ¿no? Y que nosotros en cierto modo pensábamos que teníamos que colaborar, que teníamos que ser un poco la avanzadilla, la fuerza de cambiar aquello, ¿no? Y aquello lo cambió entre muchísima gente, ¿no? Y se fue fraguando, ¿no? Y eso trajo el cambio político a España, ¿no? Con muchísima gente, ¿no? En este momento yo pienso que la juventud está políticamente muy desmotivada, ¿no? Pienso que quizá
con una buena dosis de razón, ¿no? Es decir, la política es necesaria, la política tiene cosas muy buenas, ¿eh? Hay gente en política muy honrada, pero también se han visto ejemplos de cosas que han sido bastante desalentadoras, ¿no? Y eso, como además eso es lo que más se ve, más lo malo que lo bueno, pues yo creo que ese es el mensaje que les llega, ¿no? Y eso se traduce en un mensaje de cierto desencanto, de cierta desilusión, y por supuesto no produce entusiasmo como para entrar en esa dinámica, ¿no? Esa preocupación por la política o por el protagonismo, por la presencia en la política, ¿no? Pero siempre hay gente que la sigue preocupando y que saben que eso de alguna manera hay que hacerlo, ¿no? La política podrá gustar más o podrá gustar menos, pero lo que está claro es que es necesaria. La amistad, ¿qué significa para ti? Hombre, me parece que es uno de los sentimientos más bonitos, ¿no? Yo pienso que es Yo tengo que decir que siempre he tenido bastantes amigos. Y con la particularidad de que el tiempo que llevo en política he hecho amigos, ¿no? Pero sigo manteniendo perfectamente los anteriores, ¿no? Y eso es a lo que yo más me he agarrado. O sea, yo estando en política, a mí la política me ha dado muy pocos amigos, ¿no? Tengo muchos conocidos, gente con la que me llevo muy bien, con la que tengo muy buen trato, ¿no? Pero mis amigos de antes de estar en política son los amigos aquellos incluso a los que les molesta que yo haya sido concejal, o incluso les contraría que yo sea alcalde, porque en determinados momentos pues no tienen el acceso tan fácil a mí, ¿no? Para estar juntos, para salir, para entrar, para ir, para venir, para tomar un café, para charlar. Y esos son los amigos a los que yo me agarro, ¿no? Y tengo que decir que son gente que no te piden nada, en absoluto, y a los que no te sientes obligado a darle nada, ¿no? Es decir, es una relación de bastante equilibrada, ¿no? Es decir, como ten en cuenta que en el sitio en el que yo estoy, el tiempo que llevo, llega un momento que lo que es el clásico pelota, para entendernos, pues te mosquea mucho, ¿no? Es decir, te repele, lo ves venir. Cuando alguien viene con muchas buenas palabritas y diciendo lo bien que lo has hecho y lo bien que lo estás haciendo y no sé cuánto, eso habrá a quien le guste y a mí al contrario, ¿no? Me echa para atrás, ¿no? Y en ese aspecto lo que está claro es que los buenos amigos nunca jamás te regalan el oído, al contrario. Si te tienen que decir aquello que están viendo y que a ti no te llega, por aquello de que tienes un cierto círculo que te rodea y que te puede estar siempre halagando, o no tanto, a lo mejor llega alguien que lo que te está es criticando, fastidiando, ¿no? Pero yo creo que los verdaderos amigos son los que te dicen la verdad y te aconsejan bien. Y eso yo creo que es de lo más necesario. O sea, que prefieres la crítica constructiva. Hombre, claro, está clarísimo. Es decir, hombre, yo creo que cada persona sabemos más o menos lo que hacemos bien y lo que hacemos mal, ¿no? Aunque no nos lo queramos creer, ¿no? Entonces tenemos una autodefensa según la cual lo que hemos hecho bien nos quedamos muy panchos, ¿no? Y lo que hemos hecho mal, pues parece que lo queremos olvidar un poquillo, ¿no? Está bien que alguien que esté al lado te lo recuerde y te lo diga, clarito. Y si te lo dice clarito alguien en quien tú tienes confianza, pues me parece que es mucho mejor, ¿no? No sirve para corregir, ¿no? Si no corregimos, evidentemente vamos cada vez a peor. ¿Qué hobby tienes? Pues fundamentalmente coleccionar libros de arte y verlos, como te decía antes, ver ciudades monumentales, el tema referido a la restauración es una cosa que me preocupa mucho, que lo vivo mucho. Yo recuerdo que cuando en mi año de estudiante en Granada, pues allí en aquel momento se estaban restaurando determinadas cosas y yo vigilaba la obra como si fuese yo un poco menos que el inspector provincial, ¿no? Hacía el seguimiento y siempre me ha gustado ese tema, ¿no? Es un poco una cierta manía, pero y lógicamente también me gusta coleccionar fotos, hacer fotos de determinadas cosas, y es que eso también es la herramienta básica para trabajar en lo mío, ¿no? Es decir, en la historia del arte tienes que combinar pues el tema de archivo, de datos, el tema fotográfico, porque muchas veces a través de la fotografía tienes que comparar, tienes que ver, y incluso a la hora de redactar
unas determinadas descripciones, determinadas cosas, pues tienes que estar trabajando con el material de antes, ¿no? Y eso llega un momento que se convierte un poco en manía, ¿no? Eso de las fotos de arte, de edificios, de objetos, eso más que un hobby que se convierte en una manía, pero vamos, a mí me gusta. El libro que escribiste, Memoria de una época, me parece que era. Antequera, Memorias de una época. Exactamente, 50 años a través de la historia, de la fotografía. La fotografía. Os costó mucho trabajo porque fue en colaboración con Parejo, ¿no? Sí, Antonio Parejo y yo fuimos los editores del libro. Es decir, editores significa en este caso pues quienes nos preocupamos de buscar todo el material, coordinarlo y demás. Después participaron personas de una gran altura, ¿no? Como por ejemplo José Antonio Muñoz Rojas, como Juan Alcaide y Juan Manuel Moreno García, ¿no? Fueron otros de los capítulos, ¿no? Y después Antonio y yo hicimos otros capítulos. Lo que pasa es que los coordinamos todos, nos estuvimos durante muchísimos años buscando fotografías antiguas de Antequera y al final salió el libro. Ese libro no es un libro exclusivamente mío, yo tengo que decir que fue un poco el trabajo de Antonio Parejo y mío buscando fotos antiguas, preparando el material y después invitamos a gente de talla, ¿no? Para que el libro fuera como muy antequerano, pero de mucha categoría, ¿no? Y lógicamente tuvimos que recurrir a gente como José Antonio Muñoz Rojas, como Juan Alcaide, es decir, que yo creo que al final quedó un libro muy redondo. ¿Os costó mucho trabajo conseguir esas fotografías? La fotografía la fuimos buscando a través de muchos años, ¿no? Ahí la colaboración fue muy importante también de Paco Durán y también echamos mano del Archivo Temburi de Málaga. El Archivo Temburi de Málaga tiene una colección de fotografías sobre toda la provincia de Málaga referente a arte, a costumbres populares, a arquitectura popular, a determinados espacios. Y entonces el apartado de fotos de Antequera era muy amplio, ¿no? Ten en cuenta que don Juan Temburi empieza a recoger fotos pues desde el principio del siglo, ¿no? Y tenía fotos del siglo pasado. Cuando muere don Juan Temburi, la viuda deja el archivo depositado en la Diputación Provincial. Entonces nosotros obtuvimos un permiso especial del presidente de la Diputación, de José María Ruiz Povedano, y de Ángel Granda, que era también diputado. Bueno, pero lo está haciendo todavía, digamos, ya ahora cuando cambia de ayuntamiento me imagino ya que cesa, ¿no? Entonces tuvimos un permiso muy especial para poder sacar la foto del archivo y llevarla directamente a la fotocomposición, ¿no? Para hacer las réplicas, las reproducciones directamente de los originales, ¿no? Las fotos las retiramos, recuerdo, la del archivo Temburi, pues sobre las 11 de la mañana y a las 7 de la tarde ya estaban las fotos reincorporadas a sus ficheros y durmieron allí en el archivo. Es decir, fue un permiso especial mediante el cual pudimos sacar los originales y eso le dio muchísima más calidad a las fotos, que hay que decir que no están hechas solamente en sepia, como cree mucha gente, sino que están hechas a dos tintas, está hecho en sepia y en negro, es decir, hay una bicromía. Has colaborado en varias ocasiones con Antonio Parejo, ¿verdad? Sí. Y no estoy mal informada. Sí, nosotros. ¿Te sientes cómodo trabajando con él? Sí, ten en cuenta que nosotros, yo Antonio Parejo lo conocí después de terminar la carrera. O sea, nos conocíamos en Antequera, pues prácticamente éramos de una edad parecida, ¿no? Pues de vernos por la calle, de decirnos adiós, a ver. Entonces, cuando yo volví de la mili, él ya había terminado la carrera también. Y lógicamente, claro, teníamos intereses comunes, nos conocimos en el archivo ya más en profundidad. Y él fue el que incluso, me parece que te lo comentaba antes, me conectó con Rosario Camacho, la directora del Departamento de Arte de Málaga, para que yo terminara la tesina, ¿no? Que si no, difícilmente lo hubiera terminado, ¿no? Hay que decirlo. Porque Charo es una persona que cuando dirige una memoria de licenciatura está siempre encima del alumno, llamándolo por teléfono, cómo llevas el trabajo, cómo no lo llevas, y te anima bastante. A partir de ese momento empezamos un trabajo en colaboración que fue en El Sol de Antequera. Creamos una sesión que se llama Plazuela, como título genérico. Entonces, semanalmente hablábamos de temas antequeranos referidos a la historia, al arte, a las costumbres populares y similares, ¿no? Entonces, normalmente empezamos con una sección que se llamaba Las Plazuelas de Antequera, que fue Espíritu Santo fue la primera. Después hicimos Santiago, hicimos San Bartolomé, hicimos San Sebastián, La Descalza. Y ahí nos repartíamos el trabajo, es decir, él hacía el apartado de historia propiamente dicho, ¿no? A través de los padrones y a través de documentación de archivo, y yo hacía la parte urbanística y arquitectónica y de arte, ¿no? Entonces hacíamos unas descripciones generales Después fuimos recorriendo un montón de temas de historia, de arte, de restauración de monumentos, de toda esa historia, ¿no? Y fundamentalmente queríamos hacer un poco la conciencia local referente
a lo que era la propia cultura de la ciudad, ¿no? Y cómo esta estaba en peligro, ¿no? En ese sentido siempre estábamos un poco tratando de refrescar y recordar en qué medida el patrimonio local pues estaba en peligro, ¿no? Y había que decirlo y repetirlo, ¿no? Y yo creo que fue un vehículo de concienciación importante. Ten en cuenta que nosotros llegamos a escribir juntos unos 150 artículos durante, no sé, 2 años y medio o 3 años, algo por el estilo, ¿no? Hasta que al final ya pues decidimos cortar la serie porque las cosas tienen su época, tienen su porqué, no llega un momento que ya quizás es mejor dejar de hacerlas, sencillamente, ¿no? Y así lo hicimos. Después el libro este de las fotos lo hicimos a los 10 años de terminar Plazuela, ¿no? Fue un poco un reencuentro en el trabajo en común. Pero de todas formas el libro, digamos, el que yo elaboré más concienzudamente, que no está publicado, es precisamente la memoria de licenciatura, la arquitectura civil de Antequera. El nombre completo es Arquitectura Civil de Antequera, Edilicia y Doméstica, siglos XVI-XX, ¿no? Ese libro lo debí de haber publicado hace 14 años o 15. No lo hice entonces, ahora me arrepiento porque ahora para publicarlo tengo que escribir lo nuevo, ¿no? Lógicamente ya no te gusta, ¿no? Entonces no puedes publicar una cosa de ahora. Yo recuerdo que había un capítulo, por ejemplo, sobre materiales constructivos, ¿no? El ladrillo, la piedra, la yesería, la madera, tal y cual. Que además recuerdo que me dieron la máxima calificación. Y hoy lo veo y me parece que tiene por dónde cogerlo, ¿no? Es decir, el tiempo te da mucho más conocimiento. Incluso mi contacto directo con la albañilería, para entendernos, en el ayuntamiento, me ha hecho que, por ejemplo, determinadas técnicas, que cuando tú las haces un estudio analítico desde fuera, ¿no? Te parece muy complicada, le ves una complejidad, un misterio. Después el contacto directo con la práctica te das cuenta que las cosas son más fáciles de lo que parece, ¿no? Y que entonces no por eso quiere decir que pierdan importancia, ¿no? O pierdan creatividad, o valorar esa creatividad, ¿no? Pero que ya tienen una explicación más sencilla, ¿no? Y en ese aspecto yo creo que en el libro habrá que rehacerlo completamente nuevo. Sin embargo, después publiqué lo de la guía artística de Antequera, que ese sí fue un libro que yo creo que estuvo bien elaborado y que curiosamente todavía sigue teniendo actualidad, ¿no? Y han pasado bastantes años. Sí, yo creo que mucho. Este libro de Guía Artística de Antequera, sabemos que el arte histórico de Antequera es lo que te motiva, pero ¿qué exactamente? ¿Querías dejarlo reflejado, plasmado en un libro? ¿Qué es lo que...? Bueno, ese libro aparece en un momento en el que se vuelven a poner de moda en España las guías artísticas. Es decir, después de muchos años del año 60, a principios de los 70, donde hay mucha guía turística muy superficial, ¿no? Muy rápida, ¿no? Con los 4 datos del monumento, sin entrar en mayores profundidades, para salir un poco del paso, se replantea el tema de volver un poco al concepto de guía artística, no guía turística, que son dos términos diferentes, ¿no? Y el precedente mejor que teníamos en Andalucía era, por ejemplo, la guía artística de Gallego Burín, de Granada, ¿no? Ese es un libro que yo leí con 13 años, ¿no? Y me parece que era un libro genial, ¿no? Ten en cuenta que era el libro de un hombre que fue catedrático de arte de la Universidad de Granada, que fue alcalde de Granada durante muchísimos años y que después fue director general de Bellas Artes de España. Gallego Burín fue la persona, digamos, que remodeló Granada como ciudad de arte durante un montón de años, ¿no? Granada era una ciudad que se sabía que era monumental y tal, pero que había que regenerarla en función de una tradición, de unos determinados parámetros, unos invariantes, es decir, Granada como conjunto había que eso lo hizo Gallego Burín, uniendo lo que era sus conocimientos de historia del arte con su responsabilidad política como alcalde, ¿no? En ese aspecto yo tengo que confesar que a mí me ha guiado un poco durante mi año de concejal de patrimonio. Ser historiador es una cosa y ser escritor es otra. ¿Cómo se compaginan las dos? ¿Es fácil reflejar en el papel? Lo que pasa es que me parece que escritor es el que escribe, ¿no? Lo que ocurre es que tenemos que diferenciar entre lo que es escritor de creación, ¿sí? Hacer literatura, hacer novelas, es decir,
crear, hacer poesía, escribir creando, y el historiador lo que hace en definitiva es un poco reflejar mediante sus escritos unas investigaciones con una determinada técnica de un cierto grado de cientificidad, ¿no? Lo mío es más bien ser investigador y en función de ello escribir un texto sobre la propia disciplina de la historia del arte, ¿no? Eso es lo mío, ¿no? Es decir, y lo he hecho desde pequeño. Yo recuerdo que mi primera publicación sobre arte la hice en el Museo de Antequera cuando tenía 17 años, me parece. Fue un artículo sobre el San Francisco de Pedro de Mena del Museo de Antequera, que anda por ahí suelto. Y ahí vas haciendo tus pinitos, ¿no? Te vas creando tu propia metodología, tu propia forma de redactar, de esquematizar aquello que vas a publicar previamente, es decir, hacer un esquema sobre qué quieres decir, cómo quieres decirlo, a qué conclusiones quieres llegar y qué aportaciones haces, ¿no? Entonces todo eso siempre a mí me ha gustado empezar a trabajar primero con un esquema, ¿no? Y después ese esquema lo va desarrollando y al final aportar algo, ¿no? Yo pienso muchas veces cuando la historia del arte se limita a hacer elucubraciones, música celestial sobre una misma cosa y no aportas nada, a mí me parece un poco gratuito, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, mis artículos en Javega, yo siempre intentaba por todos los medios que en cada artículo aportar algo a lo que era el conocimiento de a la historiografía local sobre el patrimonio, ¿no? Y en ese sentido tengo que decir que después todos esos artículos los he visto muy citados en montones de libros que se han publicado posteriormente, ¿no? Y es porque cada uno de ellos aportaba algo, ¿no? Lo digo un poco o mucho, ¿no? Pero por ejemplo yo recuerdo que mi artículo sobre los camarines antequeranos del siglo XVIII, pues es un artículo en el que en aquel momento se aportaban datos sobre camarines de Antequera, que es un tema que eso estaba tratado. Incluso se hacían incluso propuestas de metodológicas, por decirlo de una manera, ¿no? Dentro de lo que puede ser un artículo, ¿no? Y después es un artículo que he visto muy citado en montones de publicaciones sobre el barroco, ¿no? Es decir, escribir por escribir, haciendo refrito de lo que han hecho otros, sin más, eso generalmente no sirve para nada, ¿no? Lo interesante es aportar algo, poco mucho, pero aportar algo, ¿no? Y saberlo plantear. ¿Y te has planteado en algún momento que podrías hacer otro libro más adelante de cualquier otro tema o no? Yo tengo ahora mismo, en este momento estoy redactando un libro sobre, curiosamente a medias con Antonio Parejo, sobre es de la colección que tengo por aquí precisamente, de la Universidad de Málaga, ¿eh? Que se llama Conocer Málaga, en este caso que será el barroco en Antequera, ¿no? El barroco en Antequera, no tenemos muy bien el título cómo será. Entonces, él va a hacer unas 60 páginas sobre lo que es la época del barroco en Antequera, fundamentalmente sociedad y economía, ¿eh? Y yo voy a hacer lo que es el arte durante el barroco en Antequera, otras 60 páginas, ¿no? Unos libritos de esto. Eso es lo que estoy haciendo en este momento, en el tiempo que me queda libre, ¿no? Lógicamente, últimamente hemos tenido unas fechas que no eran como para ponerse a escribir. Y después tengo otras dos cositas planteadas para hacerlas en otros dos libros. Uno sobre el retablo en Antequera, que lo tengo ya muy avanzado, sobre todo lo que he fichado, todos los retablos, todos los datos y demás. Y otro sobre las clausuras de los conventos de Antequera. Ese es otro libro que tengo. Además, este fue un libro que me pidió que lo hiciera José Antonio Muñoz Rojas, ¿no? Hace tiempo ya, ¿no? Y entonces yo tengo bastantes datos porque hace cuestión de unos 13 o 14 años el Ministerio de Cultura, cuando estaba haciendo todos los inventarios artísticos de las provincias españolas, el Departamento de Arte de Málaga le encargaron que hiciera los 2 volúmenes del inventario de la provincia de Málaga. Lo hicimos entre un equipo de 7 o 8 personas trabajando dentro del departamento de la universidad, y cuando terminamos me encargaron que yo hiciera la redacción definitiva, ¿no? Entonces los 2 volúmenes son los redacté yo, pero las clausuras de Antequera esas no las trabajamos el equipo, los 3 que hicimos el equipo de Antequera, ¿no? Y tengo todos los datos, y aparte que después durante mis años de concejal pues he tenido acceso a todas las clausuras, incluso a los sitios más recónditos, aquellos sitios que incluso no enseñan a casi nadie, ¿no? Como por ejemplo alguna zona del convento de la Descalza que no conoce prácticamente nadie y que hay un patrimonio increíble, ¿no? Entonces ese librillo es un librillo que también estoy fraguando por ahí, pero vamos, yo creo que desaparecerá, si Dios nos da vida, pues dentro de 3 o 4 años por ahí. Y después de ese recorrido con la guía artística de Antequera, ¿con qué rincón de Antequera te quedarías?
Antequera, pues con muchos, ¿no? Posiblemente me parece que es un sitio muy bonito, evidentemente la Plaza de Santa María, ¿no? Ten en cuenta que la Plaza de Santa María, la reurbanización, aquella la hicimos hace cuestión de unos 7 u 8 años, no recuerdo ahora, 8 o 9 años. Y aquello la replanteé después de un viaje que hicimos a Italia con el instituto. Es decir, yo ya era concejal, pero me fui en el autobús del instituto Pedro Espinosa, y determinados ámbitos italianos, pues me fragué más o menos cómo podía quedar la Plaza de Santa María, que en aquel momento estaba sin urbanizar, ¿no? Y ese espacio me gusta particularmente tanto por el hecho en sí de lo que significa, ¿no? El sitio en el que está, la fachada de Santa María, y también por la parte que me corresponde. Otro rincón que me parece particularmente bonito es la Plaza de Santiago, incluso el Espíritu Santo. Me parece que incluso con la última remodelación ha recuperado parte de su antiguo encanto. No sé, la Cuesta de Barbacana. Es decir, hay rincones muy bonitos en Antequera. ¿Y como iglesia? Como iglesia hay que diferenciar, es decir, como arquitectónicamente, evidentemente Santa María, ¿no? Como interior barroco ultra decorado, evidentemente el Carmen, ¿no? Como iglesia, digamos que en el que se acumula mucha historia y está como muy fundida, pero al mismo tiempo se lee perfectamente, pues yo diría que la iglesia de San Zoilo, San Francisco, me parece que tiene una iglesia que tiene mucha historia en cada rincón, en cada capilla, en cada detalle, ¿no? Con las distintas remodelaciones que ha tenido y demás, ¿no? Y después, como joya arquitectónica del barroco y del rococó, yo me quedaría, por ejemplo, con la iglesia de Madre de Dios, que me parece que es una de las grandes joyas de Antequera, tanto interior como exteriormente, pero interiormente, por supuesto, bastante más. Lo que pasa es que la iglesia de Madre de Dios tiene un borrón, y es que el retablo no la acompaña, ¿no? Pero el resto del edificio arquitectónicamente es de las grandes joyas de Antequera, ¿no? Y después San Juan de Dios como ejemplo de arquitectura de yesería, está de barroquismo orgánico, recargado, pero equilibrado y bonito, ¿no? No te he dicho una, te he dicho varias, para que... ¿Cuál sería tu sueño de realizar con respecto a tu trabajo? Pues por ejemplo, algo que me parecería una cosa muy bonita es, con los años, ver cómo se pudiera ir recuperando pero con criterio discreto, ¿no? La antigua cerca amurallada de Antequera, ¿no? Creo que hay bastantes posibilidades de reconstruir o insinuar lo que era la antigua muralla musulmana de Antequera, porque hay muchos espacios que están libres donde las cimentaciones están allí. Se trataría un poco de marcarlas, no tanto de hacer un castillito con almenas que rodeara, lo que eso a esta altura no tendría sentido, ¿no? Pero creo que se pueden recuperar muchos torreones que están ocultos, lienzos de muralla, incluso rehacerlos con criterios arqueológicos y serios, ¿no? De manera que cualquiera que visitara nuestra ciudad pudiera tener una idea de cómo fue el recinto amurallado sin necesidad de que le enseñemos exclusivamente la maqueta, ¿no? Y en ese sentido llevamos años trabajando, y yo creo que... Porque además es una cosa que no tiene por qué ser necesariamente cara, ¿no? Es decir, se trata de abundante mano de obra, lo cual significa dar empleo, por tanto no me dolería en prendas, y después el material sería piedra, cemento y arena. Así de sencillo, ¿no? Más la cuestión del asesoramiento técnico por parte de arqueólogos medievalistas, lógicamente la intervención de los criterios de un especialista en arquitectura medieval musulmana, pues sería fundamental, ¿no? Y de un arquitecto adecuado, ¿no? Creo que con eso, con no mucho dinero, se podría hacer una recuperación importante de lo que fueron el recinto amurallado de Antequera. No digo, te insisto, no levantar el castillito en su totalidad con sus almenitas y sus folclores, sino por lo menos dejarlo definido, ¿no? De por dónde iba, recuperando lo que queda, incluso recreciendo discretamente en donde se crea conveniente. Y eso creo que le podría dar un importante caché al conjunto monumental de Antequera, sobre todo en los barrios, digamos, de arquitectura popular, donde no es donde más abundan los monumentos de primera categoría. Como tú sabes, la mayoría de los monumentos importantes, aparte de Santa María, el castillo y demás, se encuentran en las zonas bajas, ¿no? Es decir, tanto lo que es la parte del norte, como puede hacer, por ejemplo, en la parte sur, la iglesia de San Juan, pero que todo eso queda fuera del recinto, ¿no? Amurallado. Y ya pasando a cosas menos trascendentales,
¿Te gusta el deporte? Me gusta el deporte, sobre todo de pequeño me gustaba mucho la natación y también, sobre todo, andar por el campo, ¿no? Sin embargo, el deporte reglamentado nunca me ha llamado la atención. Es decir, en un terreno de tanto por tanto se reúnen 7 contra 7, 11 contra 11 y con una pelota, nunca me ha llamado la atención. No. ¿No te gustan las reglas? ¿Prefieres más...? No, las reglas yo creo que hacen falta para aquello que son necesarias, ¿no? Pero yo nunca he sido muy ordenado y yo creo que a la vista está, ¿no? Esa es una de mis debilidades. Es decir, por ejemplo, con respecto a mi archivo personal, a mi archivo fotográfico, de fichas, de investigación y demás, la verdad que sé dónde está todo, ¿eh? Y algunas veces pongo el radar a funcionar y digo allí, y voy y allí está, ¿no? Pero tengo que levantar 4 o 5 cosas que tengo encima. O sea, que mantiene un orden dentro de un desorden, o al contrario. Exactamente, un orden desordenado, o como quieras llamarlo. Practicar no practica ninguno de esos deportes ahora, no creo que te quede tiempo. No, de vez en cuando vamos por ahí, algunos días al campo, nos damos nuestras caminatas buenas, pero la verdad que ni muchísimo menos como lo que a mí me gustaría, ¿no? ¿Te gusta cocinar? Pues en la medida de lo que sé, sí. O sea que sabes algo. Sí, bueno, algo bastante. Yo creo que es una cosa que algunas veces te relaja, ¿no? Y otras veces por necesidad. Ten en cuenta que yo cuando estudiaba en Granada comíamos en los comedores, ya te decía antes que vivíamos en un piso 5 estudiantes de aquí de Antequera, comíamos de a diario en los comedores universitarios, donde comprábamos nuestros tickets semanales, pero llegaba el domingo, estaban cerrados, ¿no? Entonces siempre lo que hacíamos es que nos reuníamos, éramos una especie como de casi de guetos judíos de antequeranos, nosotros del piso, más los que nos veíamos en los comedores, y nos juntábamos hasta 10, 11, 14. Comprábamos la comida los sábados y los domingos la hacíamos, ¿no? En el piso. Aquello era totalmente experimental, ¿no? Pero la verdad que aprendimos montones de cosas, ¿no? Y eso después te viene muy bien pues cuando tienes momentos de dificultad, que te encuentras solo, que tienes que manejarte por tu cuenta, ¿no? Y en este momento, también algunas veces cuando nos reunimos algún grupo de amigos, si hacemos una paella en el campo, pues eso me la cargo yo. O sea, sí, para 30, para 35 y demás, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, que nuestros experimentos culinarios en Granada, en los años de estudiante, eran graciosísimos. Recuerdo una vez que hicimos unas migas, no teníamos ni idea cómo se hacían unas migas. Entonces sabíamos que había que echar el pan en agua el día anterior. Y era el pan este granadino, lo llamaban catalanas, que es un pan muy flojo, ¿no? Entonces llenamos una cacerola de pan y le echamos 4 o 5 litros de agua. Aquello era un aguachirri tremendo. Al día siguiente intentamos echarlo en el sartén con el aceite y los ajos y lo echamos entero, ¿no? A las 4 horas de darle vuelta a aquella que yo seguía, la cazuela que yo no quería. Como solución cogimos una bolsa de plástico, metimos la cazuela dentro y le hicimos boquetitos, ¿no? Especie de colador, ¿no? Salían los chorritos, los boquetes, pero aquello no tenía. Al final tuvimos que tirar la cazuela. Otro día recuerdo que cuando hicimos hacer porra, pues aquello estaba blanco. Y alguien llega, algún luminoso dice, es que el pellejo lo hemos tirado. Hubo que buscar el pellejo en la basura y aquello seguía malísimo. Pero al final aprendimos. O sea que con esa experiencia llegaste ya. Jesús, ¿te gusta la televisión? Me gusta la televisión cuando hay cosas buenas, ¿no? Fundamentalmente, pues los informativos, ¿no? Para estar un poco al día, ¿no? Algunas películas. Y hay una cosa que no soporto, que son los concursos. Los concursos no puedo con ellos. Es decir, cuando la gente me dice, es que hay concursos que están andando, funcionando, que me suenan los nombres, pero no sé ni cuál es su funcionamiento, porque no me gustan en absoluto, ¿no? Y después hay otros programillas, los programas así que juntan un poco la música con los humoristas, eso te entretiene, ¿no? Tampoco hay de élite, es decir, me chupo los conciertos de música clásica, te chupas lo que te echan cuando te gusta, ¿no? Pero una cosa que no me gusta son los concursos, no lo puedo remediar. Y curiosamente hay otra cosa que tampoco me gusta, son los dibujos animados. ¿De pequeño tampoco? Sí, de pequeño me gustaban.
Y yo recuerdo que le decía a mi madre, mira mamá, qué bonito está esto. Y mi madre decía, niño, decía, a mí eso no me gusta. Y ahora la comprende. Y ahora la comprendo perfectamente. Yo no comprendía cómo a mi madre no le podían gustar los dibujos animados, ¿no? Y ahora es que los veo, los cambio, ¿no? No me gusta. Hay gente que es mayor, le siguen gustando, ¿no? Sí. Muchísima gente. O los cómics, yo por ejemplo de pequeño compraba muchos tebeos y coleccionaba, por ejemplo, tenía una colección de Jerónimo el Indio y el Capitán Trueno y esas cosas me gustaban. Y hay gente que siente auténtica pasión por el cómic, incluso como obra de arte, ¿no? A mí ya no me dice nada, tengo que decirlo así, claro. Pasó ese tiempo. ¿Y la música, Jesús? ¿Te gusta la música? La música me encanta, siempre me ha gustado. Fundamentalmente me gusta, he sido siempre muy aficionado al flamenco. El flamenco me gusta mucho. No quiere decir que sea un gran entendido ni un gran conocedor de flamenco, cuidado, porque me parece que entender de flamenco es muy difícil, pero siempre me gusta mucho, ¿no? Me gusta la música clásica, también me gusta muchísimo la música antigua española, música renacentista española y demás. Y después la típica música barroca de Bach y de música romántica del 19. Y después, dentro de lo que es el pop, pues me gusta, como el otro que dice lo de mi época, porque ya parece que hay que hablar de mi época, que suena un poco duro, pero pero me refiero, por ejemplo, a la época de lo que son Serrat, Víctor Manuel, Ana Belén, Sabina, todo esto, esta música española que hay que oírla, ¿no? Y enterarte de lo que dicen. Esa es una música que me gusta bastante. Yo recuerdo la época de Paco Ibáñez y demás, ¿no? Pero a partir de todo eso, todo me gusta, ¿no? ¿Los juegos de mesa te gustan? Pues no. O sea, yo he jugado muchísimo a las cartas, al chinchón, al dominó, pero sobre todo en los años de los 17 a los 21, 16 a los 21, ¿no? De algunos amigos nos reuníamos y nos dábamos una panza de jugar al dominó. El ajedrez, por ejemplo, que es un juego así como muy intelectual o como muy cerebral y demás, yo creo que siempre me da un poco de miedo, lo digo así de claro, ¿no? No me quería romper la cabeza tanto. No. ¿Los juegos de azar? ¿Juega la lotería? ¿Cupón de lance? ¿Algo? Nada de eso. Cuando me lo ofrecen y lo compro por compromiso. Y nunca me ha tocado nada. Tan solamente recuerdo que una vez me tocó la lotería del Partido Socialista, hace 9 años o por ahí, en una Navidad. Pues tenía un taco que vender, no lo vendí y dio la casualidad que tocó una pedrea y entonces me tocaron unas 30 y tantas mil pesetas. Te estoy hablando de hace 8 o 10 años, ¿no? Y después nunca me ha tocado nada. Ese ha sido el capital mayor que te ha tocado. El juego de así. 35.000 pesetas de hace 8 o 10 años. Después nunca me ha tocado nada. La devolución el décimo de lotería este que compras un poquillo por compromiso, ¿no? Porque te lo venden y que a lo mejor te toca la devolución y lo que haces es cambiarlo por otro y ya ahí se acaba la cadena, ¿no? Porque más. No. Hombre, hay gente que está claro que el que no mete en la lotería no le toca, ¿no? Entonces a mí difícilmente puede tocar, pero que tampoco no pienso que eso nunca es la solución de nada, ¿no? Hay gente que efectivamente le toca y cogen dinero, pero la mayoría son los que meten muchísimo y además le toca y le tienen la suerte, ¿no? Yo creo que hay gente que es que lo juegan porque le ilusiona, ¿no? A mí no me ilusionan en absoluto los juegos de azar. Nunca no tengo la fe ninguna, es decir, y por supuesto cuando compran una papeleta de estas que dicen que que rifan 4 jamones, un radio casé y no sé cuánto, después de comprarla cojo la tiro y la rompo y a Dios me buena, digo si le toca que se lo queden con él, que me falta leer a ellos, ¿no? Y ya para terminar, Jesús, tu deseo más grande en estos momentos. Antes te había preguntado tu sueño, ahora tu deseo más grande. Mi deseo más grande en este momento, pues seguir siendo razonablemente feliz, que yo creo que en este momento lo soy, ¿no? Y eso no es poca cosa. No es poco más. Bueno, pues ya no nos queda nada más que agradecerte que nos hayas dedicado este tiempo, porque además sabemos que está un poco delicado con lo de la alergia. Sí, la verdad que habrás notado
que tengo una especie de pequeño gangoso para la alergia de primavera del mes de mayo que todos los años me da la paliza. Pues por eso te quedamos doblemente agradecidos. Y a ustedes nada más, gracias por su atención y buenas tardes.